La llamaban Jolly Jane. Jane la alegre. Era la enfermera favorita de todos, siempre sonriente, siempre dispuesta a quedarse horas extra junto a la cama de un paciente, siempre con una palabra amable y una taza de té caliente para quien la necesitara. Los médicos la adoraban. Las familias de los pacientes la solicitaban específicamente. Los pacientes se sentían seguros cuando ella entraba en la habitación. Pero había algo que nadie sabía sobre Jane la alegre. Algo que tardaría años en salir a la luz. Cada vez que un paciente fallecía bajo su cuidado, y eran muchos, Jane sentía algo que ninguna enfermera debería sentir. No sentía tristeza. No sentía culpa. Sentía placer. Y ese placer se convirtió en adicción. Jane Toppan, nacida Honora Kelly, fue una criminal estadounidense que confesó 31 crímenes cometidos entre 1895 y 1901. Enfermera de profesión, utilizaba su acceso a pacientes y medicamentos para administrar dosis letales a quienes se suponía debía cuidar. El 29 de octubre de 1901 fue arrestada, y para 1902 había confesado la totalidad de sus crímenes. Pero en un giro que sorprendió a la nación, el 23 de junio de 1902 en el Tribunal del Condado de Barnstable fue declarada no culpable por razón de locura y confinada de por vida en el Hospital para Dementes de Taunton, Massachusetts. Allí vivió durante 36 años más, falleciendo el 17 de agosto de 1938 a los 84 años. Nunca pisó una celda de prisión. El 31 de marzo de 1854, en Boston, la capital de Massachusetts, nació Honora Kelly, quien más tarde sería conocida como Jane Toppan. Boston en la década de 1850 era una ciudad en plena expansión industrial, un centro de cultura e innovación médica que también albergaba barrios de pobreza extrema donde los inmigrantes irlandeses luchaban por sobrevivir. Los detalles de su infancia temprana permanecen parcialmente ocultos en los registros históricos, pero lo que se sabe es que Jane creció en circunstancias difíciles que la llevaron a ser adoptada por la familia Toppan, de quien tomó su apellido. Esta adopción le proporcionó un nuevo nombre pero no necesariamente un nuevo comienzo. Como adulta joven, Jane Toppan encontró su vocación, o lo que la sociedad creyó que era su vocación, en la enfermería. En la Nueva Inglaterra del siglo XIX, la enfermería era una de las pocas profesiones respetables disponibles para las mujeres, y Jane demostró una aptitud natural para el cuidado de pacientes que impresionaba a médicos y familiares por igual. Su personalidad alegre y su disposición constante le valieron el apodo de Jolly Jane, un nombre que todos pronunciaban con cariño. Nadie imaginaba que detrás de esa sonrisa permanente y esa dedicación aparentemente incansable se ocultaba una mente que había encontrado en el cuidado de los enfermos algo muy diferente a la compasión. En 1895, cuando Jane Toppan tenía 40 años, comenzó la serie de crímenes que la convertirían en una de las criminales más notorias de la era victoriana americana. Su método era insidiosamente simple, utilizaba su acceso privilegiado a medicamentos para administrar dosis que provocaban el deterioro gradual de sus pacientes. En una época donde los análisis toxicológicos eran primitivos y donde la confianza en las enfermeras era absoluta, cada fallecimiento era atribuido a la enfermedad subyacente del paciente. Jane no necesitaba armas, ni fuerza física, ni cómplices. Solo necesitaba lo que su profesión ya le proporcionaba: acceso, confianza y la expectativa de que los pacientes a veces simplemente no se recuperan. Lo que hacía único el caso de Jane Toppan era su motivación. A diferencia de otros criminales hospitalarios que actuaban por compasión mal entendida o por beneficio económico, Jane confesó posteriormente que experimentaba placer al observar el proceso de deterioro de sus víctimas. Se acostaba en la cama junto a ellas, sostenía sus manos y observaba cada cambio en su condición con una fascinación que ella misma describió como adictiva. Esta dimensión psicológica del caso horrorizó a los expertos de la época, que no tenían el vocabulario ni el marco teórico para comprender una perturbación de esta naturaleza. Jane había convertido el acto más íntimo de cuidado en un ritual de destrucción. Durante 6 años, Jane operó tanto en hospitales como en los hogares de familias que la contrataban como enfermera privada.
En la Nueva Inglaterra de finales del siglo XIX, era común que las familias adineradas contrataran enfermeras para cuidar a parientes enfermos en sus propias casas. Jane era la elección favorita, su reputación de dedicación y su personalidad encantadora la hacían irresistible para familias que buscaban el mejor cuidado posible para sus seres queridos. Entraba en los hogares como un ángel de misericordia y dejaba tras de sí certificados de defunción que nadie cuestionaba porque la enfermera más querida de Massachusetts no podía ser sospechosa de nada. La lista de víctimas crecía sin que nadie estableciera una conexión. Los fallecimientos ocurrían en diferentes hogares, en diferentes ciudades del área de Massachusetts, y afectaban a pacientes con diferentes diagnósticos previos. Cada caso, visto de manera aislada, parecía perfectamente explicable. Pero si alguien hubiera mirado el historial completo de Jane Toppan, habría notado un patrón aterrador, una tasa de mortalidad anormalmente alta entre sus pacientes, que superaba con creces la de cualquier otra enfermera en la región. En la era victoriana, sin embargo, nadie llevaba estadísticas de este tipo, y la confianza en la bondad femenina era un artículo de fe que nadie cuestionaba. Las sospechas comenzaron a surgir cuando varios miembros de una misma familia fallecieron en un periodo corto de tiempo, todos bajo el cuidado de Jane Toppan. Esta concentración de fallecimientos en un solo hogar fue demasiado coincidental incluso para los estándares de la época. Los familiares supervivientes, perturbados por la rapidez con la que sus seres queridos habían sucumbido, solicitaron una investigación. Los médicos que revisaron los casos notaron inconsistencias entre los síntomas reportados y las causas de fallecimiento oficiales. Por primera vez, la sombra de la sospecha cayó sobre la enfermera más alegre de Massachusetts. Las autoridades ordenaron exhumaciones y análisis toxicológicos que, aunque rudimentarios para los estándares modernos, fueron suficientes para detectar la presencia de sustancias que no deberían haber estado en los cuerpos de los fallecidos. Los resultados confirmaron lo que los familiares sospechaban: los fallecimientos no habían sido naturales. La investigación se expandió rápidamente, revelando un rastro de pacientes que habían fallecido bajo el cuidado de Jane que se extendía a lo largo de años y múltiples localidades. La enfermera que todos amaban se convirtió de la noche a la mañana en la sospechosa principal de uno de los casos más perturbadores de la historia criminal americana. El 29 de octubre de 1901, Jane Toppan fue arrestada por las autoridades de Massachusetts. Tenía 47 años y había operado durante 6 años como la enfermera más letal de Nueva Inglaterra. Lo que siguió durante los meses posteriores fue una serie de confesiones que dejaron atónita a una nación que aún se consideraba civilizada e inmune a tales horrores. Para 1902, Jane había confesado 31 crímenes, describiendo cada caso con una calma y un detalle que perturbaba a los investigadores más que cualquier expresión de remordimiento podría haberlo hecho. Su confesión más escalofriante no fue sobre los métodos sino sobre la motivación. Admitió haber sentido placer con cada acto. El 23 de junio de 1902, en el Tribunal del Condado de Barnstable, Jane Toppan fue declarada no culpable por razón de locura. La decisión judicial, que evitaba tanto la ejecución como la prisión convencional, reflejaba la incapacidad de la sociedad victoriana para procesar la existencia de una mujer desvive en serie. El estereotipo femenino de la época, que asociaba a las mujeres exclusivamente con la maternidad y el cuidado, hacía literalmente incomprensible que una mujer pudiera cometer tales actos. La solución fue declararla loca, no porque necesariamente lo estuviera en términos clínicos, sino porque la alternativa, aceptar que una mujer cuerda podía elegir el mal, era demasiado perturbadora para la sociedad de 1902. Jane Toppan vivió en el Hospital para Dementes de Taunton durante 36 años más, falleciendo el 17 de agosto de 1938 a los 84 años de edad. Nunca fue encarcelada en una prisión convencional, nunca enfrentó la pena capital que habría recibido un hombre por los mismos crímenes, y pasó sus últimas décadas en una institución que, aunque restrictiva, era considerablemente más cómoda que cualquier penitenciaría. Su caso plantea preguntas que siguen siendo relevantes más de un siglo después. ¿La locura es una explicación o una excusa? ¿El género del criminal influye en la severidad del castigo?
La sociedad trata diferente a las mujeres asesinas porque genuinamente las considera incapaces de maldad deliberada. Las 31 víctimas de Jane Tappan eran personas que confiaron su vida a una profesional de la salud. Eran enfermos que buscaban recuperarse, ancianos que necesitaban compañía, familiares que merecían un cuidado digno en sus últimos días. En lugar de eso, encontraron a una mujer cuya sonrisa escondía una oscuridad que la sociedad victoriana no estaba preparada para comprender. La historia de Jolly Jane nos recuerda que los títulos profesionales y las personalidades encantadoras no son garantía de buenas intenciones. Que la alegría puede ser máscara del horror. Y que la obligación de proteger a los pacientes no termina con la confianza, debe estar respaldada por la vigilancia.